El sonido. Lo damos por hecho, lo oímos todos los días, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es en realidad. Hoy vamos a viajar a su origen, etimología y misterio. Y quizás al final descubramos que el sonido no es lo contrario del silencio. Bienvenidos. La palabra sonido viene del latín sonitus, lo que vibra en el aire. Del verbo sonare, hacer resonar. Lo interesante es de que ya desde su raíz el sonido no aparece como algo pasivo, sino como algo provocado. El sonido es acción, movimiento. No hay sonido sin choque, sin roce, sin vibración. Y si vamos un poco más allá en física, el sonido no es más que la oscilación de partículas en un medio, vibración transmitida, energía que viaja. Ahora pensemos, ¿cuántos sonidos percibimos y cuántos permanecen fuera de nuestro rango auditivo? ¿Acaso el universo está lleno de sonidos que jamás hemos alcanzado ni alcanzaremos a oír? El sonido como principio creador. Pero el sonido nunca fue entendido solo como un fenómeno físico. En muchas tradiciones, el sonido fue el principio creador. En el Evangelio de Juan se habla, en el principio era el verbo. Para los hindúes, el verbo es el om, la sílaba primordial que contiene todo lo que existe. En el hermetismo, se enseña que todo vibra, todo resuena. El universo entero es una gran caja de resonancia. El sonido viene a ser vibración y la vibración es vida. Sin vibración no hay movimiento y sin movimiento no hay tiempo. Sin tiempo no existiría nuestro universo tal como lo conocemos. El sonido también nos habita. El latido de nuestro corazón es percusión. La voz vibrando en el aire es percusión vibrando en el aire. Cada célula emite una frecuencia sutil casi imperceptible. Ahí entra un principio alquímico. Si el universo es vibración y el humano también lo es, entonces afinar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu es un acto musical, es un acto armónico. Somos un instrumento que necesita estar en tono para que la melodía de la vida se escuche clarísimo. ¿Y tú? ¿Cómo suena tu vida ahora mismo? Afinada, disonante. El sonido, en todas las culturas, la música y el sonido han sido considerados sagrados. Los cantos chamáticos, los mantras, los rezos, los signos y símbolos son llaves que en estado de conciencia despiertan memorias ocultas, que alinean lo humano con lo divino. El Perú no es ajeno a esa visión. El pututo, la quena, la zampoña no son solo instrumentos, son puentes entre mundos. El viento que pasa a través de una caña hueca se convierte en un mensaje hacia lo invisible. Y aquí es donde debemos hacer una pausa. Estudiar el sonido en el caso del Perú no es solo estudiar música, es estudiar nuestras lenguas de origen, porque en cada lengua vive un sonido primordial. El quechua, el aymara, pero sobre todo el puquina, esa lengua casi perdida que fue considerada secreta por los incas y que ya estaba presente en el Tiahuanaco. El puquina no es solo un idioma muerto, es una clave sonora, es un eco de la memoria más antigua. Algunos investigadores sostienen que comprender el puquina es abrir la puerta a los grandes misterios del inicio de la humanidad en este continente, porque no hablamos solo de palabras, hablamos de símbolos, de fonemas que guardan una función ritual, que se entrelazan con la geometría de los templos megalíticos encontrados debajo de las ruinas incas. En otras palabras, estudiar el sonido de nuestras lenguas originarias es estudiar la función de nuestros templos. El eco en una piedra tallada nos revela tanto como el significado de una sílaba y quizás ahí se esconda el verdadero secreto del sonido andino. Y bien, ¿qué sería del sonido sin el silencio? El silencio no es ausencia de sonido, es un espacio donde el sonido nace y donde regresa. Es un lienzo invisible sobre el cual toda vibración se dibuja. Los gnósticos decían que el silencio era la madre del verbo. El verbo no puede existir sin un vacío previo que lo reciba. Así, el silencio es también un acto creador, pero también el silencio contiene la vibración de los cuerpos celestes más cercanos a la Tierra. Los astros, con sus campos gravitatorios y electromagnéticos, emiten ondas que no siempre son audibles, pero que llenan el espacio en una resonancia permanente. Lo que llamamos comúnmente silencio no es vacío, sino la suma de frecuencias demasiado sutiles para nuestro oído. En otras palabras, cuando contemplamos el silencio, estamos escuchando, aunque no lo sepamos, la respiración de los planetas, el pulso vibratorio de la luna,
luna, del sol, de la tierra misma. Ese silencio cósmico es la matriz donde todo sonido humano se inscribe. Pitágoras sostenía que los astros, al moverse de sus órbitas, producían un sonido. Cada planeta, cada esfera generaba una nota. Estas notas, juntas, formaban una sinfonía cósmica. La música de las esferas, el silencio, pues no la escuchamos con nuestros oídos, la escuchamos con el alma. Nacer es olvidar esa melodía. Morir probablemente sería recordarla de nuevo. La alquimia recoge esta idea. Cada metal, cada planeta, cada órgano humano vibra en esa misma escala secreta. El plomo del cuerpo puede transmutar en el oro del espíritu cuando resuena en armonía con esa música superior. La ciencia, curiosamente, no es tan lejana a ese concepto. Hoy sabemos que todo el cosmos vibra, los átomos, incluso el vacío. El universo es un concierto permanente, pero lo que más nos sorprende es que para Pitágoras esta música no sonaba como estruendo, sino como un silencio pleno, saturado de vibración, un silencio que no es ausencia, sino totalidad. El sonido y el silencio son dos caras de una misma fuerza, lo audible y lo inaudible, lo que se dice y lo que se calla. Quizás la verdadera sabiduría consiste en aprender a afinar nuestra cuerda en medio de esta sinfonía cósmica y recordar, aunque sea un instante, la música de las esferas.